Hola, bienvenidos nuevamente a un curso más que te ayudará a mantener tu estado de salud tanto en el trabajo como fuera de él. El día de hoy vamos a conversar de un tema muy común. ¿Quién de nosotros en algún momento en nuestra vida no ha tenido que levantar algún peso en casa o en el trabajo o incluso cuando cargamos a nuestros hijos? Y en alguna vez, tal vez, sentimos un pequeño dolor en la espalda sin entender el porqué de esta razón. Hoy te invito a poner mucha atención a este video para poder aprender las cosas o las formas como prevenir daños en la columna derivados del manejo manual de cargas. Bienvenidos nuevamente. Hay que considerar algunos temas muy importantes antes de empezar a hablar del manejo manual de cargas. Y es que entre el 15 y el 20% de los adultos han sufrido alguna vez de lumbalgia o también conocido como el dolor de espalda bajo o el lumbago que muchas personas lo han sentido. Estas lesiones de espalda representan entre el 20% de todas las que ocurren en el trabajo. Y algunos estudios mecánicos han demostrado que la sobrecarga discal y muscular de la columna es mayor si la inclinación se hace con las piernas estiradas y menor si se la hace con las piernas flexionadas. Si no entendimos mucho esto, vamos a seguir avanzando para que tengamos un mejor conocimiento del tema. Esta tarde nos hemos planteado algunos objetivos. Al finalizar este curso, estaremos en la capacidad de conocer la forma de la columna vertebral y el mecanismo por el cual se producen las lesiones vertebrales. Conoceremos, en base a la información dada, la forma adecuada de manipular cargas para evitar lesiones de la columna vertebral. Tendremos criterios suficientes para evaluar el riesgo de lesión en cada actividad y tomar las medidas preventivas necesarias. Definamos entonces, ¿qué es el manejo manual de cargas o levantamiento manual de cargas? Pues se entiende por manipulación a cualquier operación de transporte o sujeción, que puede ser levantamiento, colocación, empuje o tracción, de una carga o un objeto susceptible de ser movido por parte de uno o varios trabajadores que, por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, entrañe riesgos. Recuerda que se considera carga a todo aquello que pese más de 3 kilos y se puede manipular por sí solo de manera esporádica bultos de hasta 25 kilogramos. Ahora te invito a conocer cómo está conformada nuestra columna vertebral. En el siguiente video podremos entender cuál es la anatomía, la estructura, la forma como nuestra columna vertebral ayuda a nuestro cuerpo a moverse y estar de pie, y asimismo sabremos cuáles son las estructuras que se ponen en riesgo cuando diferentes tipos de lesiones pueden afectar tanto a la columna integral, a las vértebras o a los discos. La columna vertebral o los huesos de la espalda son una de las partes más importantes de su cuerpo. Le brinda la capacidad de pararse en posición vertical, doblar y girar. 33 huesos individuales se entrelazan entre sí para formar su columna vertebral. Las vértebras están numeradas y divididas en 4 regiones principales. C1 a C7 son las vértebras cervicales, forman su cuello, en el que se apoya su cabeza, permitiéndole movimientos de la misma como para afirmar y o negar ante cosas que no le gustan. T1 a T12 son sus vértebras torácicas, que se unen a las costillas para formar su caja torácica. L1 a L5 son las vértebras lumbares que soportan la mayor parte del peso de la parte superior del cuerpo. El sacro y el coxis son los 2 últimos huesos y forman la pared posterior de la pelvis. Los discos intervertebrales se encuentran entre cada una de las vértebras móviles. Los discos intervertebrales consisten en una banda elástica como anillo externo con fibras entrecruzadas llamadas anillos fibrosos que rodean un centro gelatinoso, el núcleo pulposo. Los discos funcionan como resortes amortiguadores. El anillo junta los cuerpos vertebrales contra la resistencia elástica del núcleo gelatinoso.
Cuando te doblas, el núcleo actúa como un rodamiento de esferas, permitiendo que los cuerpos vertebrales rueden sobre el gel hermético. Cada disco funciona junto con dos articulaciones facetarias que forman un segmento de movimiento vertebral. La función biomecánica de cada par de articulaciones facetarias es guiar y limitar el movimiento de los segmentos de movimiento espinal correspondientes. Directamente detrás de los discos, la afluencia, como los cuerpos vertebrales, crea un túnel vertical llamado canal espinal o canal neural. La médula espinal y los nervios pasan a través del canal espinal que los protege de lesiones. La médula espinal es la estructura principal de tejido nervioso que está conectada al cerebro y sirve como una autopista de información entre el cerebro y el cuerpo. Los nervios de la médula espinal se ramifican para formar pares de rutas nerviosas que viajan a través de las pequeñas aberturas entre cada una de las vértebras llamadas agujeros vertebrales. Esta es la condición de un disco intervertebral lumbar normal. La enfermedad degenerativa del disco intervertebral es la pérdida de altura del disco que puede afectar las raíces nerviosas adyacentes. Cuando el núcleo gelatinoso empuja contra la pared del anillo, se llama disco abultado. Cuando ese núcleo similar al gel empuja a través de una rasgadura en la pared fibrosa, se denomina hernia discal. Estas condiciones pueden afectar los nervios circundantes, causando dolor de espalda agudo, severo y debilitante. Muy bien, conocemos entonces cómo está conformada nuestra columna vertebral, cuáles son sus características, sus principales funciones, su estructura normal y también cuáles son las lesiones más comunes que se suelen dar. Recuerden aquella lesión en la que decía que se forman protuberancias o hernias discales, pues el manejo inadecuado de cargas es una de las principales causas para lesionar el disco intervertebral. En esta imagen ustedes pueden ver que al hacer un mal movimiento de la columna, es decir, agacharme con las piernas estiradas, hago una exagerada presión en la parte delantera del disco intervertebral, ocasionando que éste se exprima o explote hacia atrás por rotura del anillo fibroso y generando lo que vemos aquí como una protrusión o una hernia discal. Obviamente habrá muchos de ustedes que me digan, yo un montón de veces he levantado así las cargas, pero no me ha dolido. Pues si ustedes recuerdan un poquito el video anterior, este anillo fibroso está formado por varios anillos, uno sobrepuesto sobre otro. Y cada vez que nosotros hacemos un mal movimiento o una mala postura o mala fuerza, vamos rompiendo poquito a poquito cada una de estas capas hasta que la resistencia del disco se ve afectada y se produce esta hernia discal. También posturas que nosotros podemos creer muy comunes, cotidianas o incluso cómodas, pueden alterar la función del disco intervertebral y sus articulaciones. Por ejemplo, sentarnos de mala manera frente al computador, frente al salón de clase, en el momento de ver televisión. Cuando vemos el celular, sobre todo, la parte que más sufre es nuestra columna cervical, porque estamos poniendo todo el peso de nuestra cabeza hacia abajo y causando un exceso de resistencia a nivel de la columna dorsal. Y también aquellas posturas que solemos mantener cuando llegamos a casa, ¿no? Por ejemplo, trabajar en el computador laptop en la cama, colocando la computadora sobre el pecho, colocando 2, 3 almohadas debajo de mi cabeza para tener una aparente postura cómoda al momento de ver televisión. Este tipo de posturas, cuando son repetitivas y sobre todo se mantienen por largos periodos de tiempo, pueden generar lesiones en la columna lumbar, dorsal o cervical. Es por eso muy importante mantener la postura adecuada de la espalda, no solamente en actividades de trabajo, sino también en aquellas labores cotidianas o momentos de ocio en los cuales tenemos una aparente comodidad.
Bien, entonces ahora sabemos cómo está formada nuestra columna, cómo está configurado el movimiento, qué puede lesionarse, cómo puede lesionarse y qué posturas son las que más nos afectan para causar problemas en la columna. Ahora en cambio vamos a ver cuáles son las posturas adecuadas o normas preventivas para evitar lesiones de la columna. Durante la jornada laboral, es muy frecuente que se levanten y trasladen diferentes tipos de cargas. Si esa tarea se realiza en forma incorrecta, pueden generarse lesiones. Por eso, en Prevención, Riesgos del Trabajo, te mostramos cómo manipular cargas de manera segura. Una carga puede resultar peligrosa para tu salud cuando su peso es excesivo, es demasiado voluminosa o su forma dificulta su agarre, es resbaladiza, tiene bordes o puntas filosas, su centro de gravedad cambia porque contiene algo que puede desplazarse. Antes del levantamiento, revisa la carga y, de ser necesario, utiliza guantes de seguridad. Tené prevista la ruta a recorrer y el lugar de destino. Comprobá el peso de la carga y evalúa si podés manipularla solo o necesitas la ayuda de un compañero o de un elemento auxiliar mecánico. Durante el levantamiento, separa los pies y flexiona las rodillas. Sujeta la carga empleando ambas manos y manténela cerca del cuerpo. Levantate despacio, haciendo fuerza con las piernas y manteniendo la espalda recta. No des tirones a la carga ni gires el tronco. Mové los pies para colocarte en la posición adecuada. Ubica la carga en forma simétrica, distribuyendo un peso similar en cada extremidad. Durante el traslado, si usás una ayuda mecánica, recordá que es mejor empujar que tirar. No es conveniente permanecer mucho tiempo sosteniendo una carga. De ser necesario repetir el mismo movimiento durante un tiempo prolongado, realiza pausas para relajar los músculos. Si vas a cargar algo, que sea de manera segura. Prevención Riesgos del Trabajo. Con vos, por vos. En esta imagen, posiblemente una de las más antiguas creadas por las empresas y organizaciones que se dedican a hacer prevención de riesgos a nivel internacional, podemos darnos cuenta cuál es la gravedad de mantener una postura inadecuada sobre la columna lumbar durante el manejo manual de cargas. En el lado izquierdo, ustedes ven un trabajador que está usando la forma adecuada y segura de levantar pesos. Está levantando una caja de 25 kilos. Con estudios de biodinámica han demostrado que si yo mantengo esta caja lo más cercano al cuerpo con la espalda recta, la presión que va a recibir mi columna lumbar, es decir, el disco intervertebral de la columna lumbar, será 3 veces mayor al peso que yo estoy levantando. En este caso, si la persona está levantando 25 kilos, el peso o la presión que está recibiendo la columna es de 75 kilos. Y lo que hay que tener en cuenta es que por estos mismos estudios se ha demostrado que la resistencia de los discos intervertebrales es de hasta 100 kilogramos cuando están en condiciones normales. Es decir, persona joven, que no fuma, que no toma, que haga deporte, que no tenga sobrepeso o tenga alguna otra enfermedad relacionada con músculos y articulaciones. De esa manera, levantando cargas como está en el lado izquierdo de su pantalla, vamos a prevenir la aparición de lesiones musculares. Si vemos la imagen de la derecha, en cambio, está levantando la carga como la mayoría de nosotros lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y en este caso, al estar la carga alejada del cuerpo, con la espalda con su centro de gravedad lo más alto posible por las piernas estiradas, el peso que va a soportar el disco intervertebral viene a ser 15 veces mayor, es decir, ya no son 25 kilos de presión sobre la columna, sino 375 kilos de presión al levantar una carga de 25 kilos, como la mayoría de los bultos que movemos aquí en la empresa. Y si es que dijimos hace un momento que el nivel máximo de presión que soporte el disco es de 100 kilos, al hacer este movimiento con las piernas estiradas y la espalda flexionada,
tenemos un altísimo riesgo de causarnos alguna lesión en el corto o mediano plazo. Con esto entonces, cada uno de nosotros podemos decidir qué riesgo va a asumir, el riesgo bajo al utilizar una postura de seguridad o el riesgo alto al hacer las cosas de la manera no recomendada. En la planta industrial y con algunos compañeros, hemos visto alguna forma que nos permite disminuir más aún el riesgo de lesionar la espalda al levantar sacos. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí un saco que está acostado sobre el suelo o puede ser sobre el pallet. En este caso, para que la carga no esté demasiado pegada al suelo, lo que hemos visto es que en una primera fase levantemos el saco, es decir, lo pongamos vertical, lo agarremos de las asas que se pueden generar con las esquinas del saco de yute o el costal y posteriormente, utilizando la postura de seguridad de espalda recta, piernas flexionadas y la carga pegada al cuerpo, podamos transportarlos al lugar donde sea necesario. Muy bien, entonces hemos visto la forma adecuada de manejo de carga, las posibles lesiones que se producen, la estructura de la columna, etc. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido, ¿sí? Entonces vamos a pasar algunas imágenes y ustedes van a ir pensando en cortos 5 o 10 minutitos cuál es la postura o cuál es el error y qué es lo que le podría pasar. Entonces veamos la primera imagen. Muy bien, pues la respuesta que usted o la mayoría está pensando es acertada. Está utilizando una mala postura del cuerpo para levantar la carga y eso en su cara se ve que le está generando mucho dolor y le va a causar alguna lesión. Entonces esta es una de las cosas que no debemos hacer o una de las posturas que no debemos mantener. Miremos este otro video. Como ustedes ven, este trabajador acá mantiene de una forma completamente inaceptable una postura de la columna que le va a poner en mucho riesgo de sufrir alguna lesión. ¿Qué es lo que hubiesen hecho ustedes en su caso? Y seguramente la mayoría pensó en que lo más adecuado es utilizar un montacarga o un jack pallet para movilizar este bulto. Si pensaste en eso, estás en lo correcto. Otras posturas que podemos mantener tanto dentro como fuera del trabajo también son muy comunes, aparentemente cómodas, pero que generan mucha lesión. En este caso, por lo menos, ustedes pueden ver una curvatura exagerada y necesaria de la columna que al corto o mediano plazo va a causar bastante dolor. Incluso en casa, cuando nosotros queremos hacer algo que está a nivel del piso, agarrar una cosa que está en los muebles bajo, o en este caso, alimentar la secadora o lavadora, debemos siempre procurar mantener la postura de la espalda recta para evitar lesiones de tipo muscular. Recuerden que las lesiones no solo se producen en casa, sino también en el trabajo. ¿Cómo prepararme entonces para no lesionarme al manipular cargas de forma manual? Pues es fácil. Tenemos dos partes. Esta imagen me encantó porque estamos entrenando el cerebro. ¿Y cómo entrenamos el cerebro? Pues recibiendo información y contrarrestando, porque ustedes pueden salir de este video e ir a buscar información en páginas oficiales sobre cómo levantar cargas. Cuando yo tengo el conocimiento, entonces yo puedo hacer prevención, puedo identificar el peligro, que es la carga, y el riesgo, que es la forma como levanto la carga, ¿sí? Luego de que ya tengo el conocimiento, pues también puedo hacer ejercicios para fortalecer mis músculos, sobre todo músculos de las piernas, abdomen, brazos y espalda, para que no sea difícil levantar cualquier tipo de peso de más de 3 kilos y hasta 25 kilos y que el riesgo de lesionarme sea muy bajo. Aquí ustedes pueden ver algunas opciones de ejercicios, de movimientos de gimnasia, movimientos con peso, incluso con peso propio, es decir, funcional. No necesitamos siempre ponernos pesas o irnos a un gimnasio porque hay ejercicios que podemos practicarlo en casa. Y obviamente, si ustedes se acuerdan de la charla que tuvimos el mes pasado, siempre una dieta saludable acompañada de actividad física va a ser
muy importante para mantener mi estado de salud y tener un adecuado rendimiento físico, mental y social en el trabajo, en el hogar y en todas las actividades que yo deba realizar. Pues bien, ahora que hemos terminado este curso, ¿cuáles son las conclusiones? Pues vamos a ir leyendo. La columna es un complejo sistema articular que da soporte y movilidad al cuerpo. Las lesiones de la espalda pueden producirse por malas posturas tanto en el trabajo como en la casa. Utilizar la fuerza de las piernas para levantar cargas es la principal herramienta de prevención y sobre todo, cada uno es responsable de tomar la mejor decisión para el cuidado de su salud. Me gusta finalizar toda charla haciendo énfasis en algo muy importante. Todos nosotros que estamos hoy en la empresa, cada vez que salimos a laborar, dejamos algo atrás. Algo que en muchas ocasiones no tenemos la certeza si lo volveremos a ver, porque siempre hay el riesgo de que algo nos pueda pasar y mucho más si es que no somos capaces de mantener normas preventivas y acatar normas de seguridad. Tengan en cuenta que en su casa alguien les espera, sus hijos, sus esposas, sus padres, sus hermanos, su mascota. Alguien muere de ganas por verlos esta noche o este fin de semana, pero queremos verlos siempre bien, queremos verlos sanos, que ese esfuerzo que ustedes hacen por trabajar día a día para ganarse el pan de cada día, sea retribuido en momentos de felicidad, de alegría junto a los que más quieren ustedes. Recuerden que la persona más importante en el mundo para nosotros es uno mismo. Yo soy la persona más importante del mundo. Y si yo me cuido, pues estoy en capacidad de cuidar a quienes dependen de mí. Mi nombre es Orlando Rocha, soy médico ocupacional en FlexiPlus. Las puertas del consultorio están siempre abiertas para ustedes y espero verlos o que me escuchen en una nueva ocasión. Hasta siempre.